Del Partido Popular de las distintas comunidades autónomas. Son unas elecciones cruciales para nosotros, no porque desde luego aspiremos a revalidar nuestro proyecto y a seguir poniendo en marcha ese proyecto en el que creemos, sino porque de verdad creemos que son cruciales para cambiar el rumbo de España, para asegurar el futuro de las siguientes generaciones a las nuestras. Por lo tanto, si todas las elecciones son importantes, y yo como directora de campaña diré que esta es la más, y cualquiera que se ha enfrentado a esto entiende que la suya es la más, de verdad creo que estamos en una situación de alarma nacional en el que la importancia de revalidar el proyecto del Partido Popular, no solamente en términos de siglas del PP, sino en términos de verdad de pensar en las generaciones futuras. Tenemos ya una red de 2.000 voluntarios que están trabajando con nosotros en la red para hacer llegar nuestros mensajes y recepcionar nuestros mensajes. Tenemos un blog, como ya anuncié en su momento, para el programa electoral, y un perfil en Facebook que tiene más de 1.000 entradas al mes y que está resultando una experiencia verdaderamente muy positiva. El perfil de Facebook del PPCV, del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cuenta ya con 7.500 amigos. Es la primera agrupación regional, después de la nacional, que más volumen tiene. Y también está adquiriendo mucho volumen el canal Twitter del Partido Popular de aquí, de la Comunidad Valenciana, que tiene más de 1.000 seguidores en estos momentos. Hemos presentado también toda la labor que estamos haciendo para los candidatos. Hemos hecho una plantilla de página web para todos los candidatos, el blog, un blog uniforme para todos nuestros candidatos. Este es, en realidad, el único acto de preparación de la Convención de Sevilla que tiene lugar fuera de Madrid o de la propia Sevilla. Y no ha sido por casualidad, sino, como he dicho antes, porque el Partido Popular en Madrid quería que todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías se preparase a partir de la experiencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.